días con todos. Mi nombre es Alexencia, parte del equipo de Ancagua Internacional. En esta oportunidad nos encontramos presentes hoy, sábado 25 de enero del 2024, para poder estar presentes en el panel forum sobre el tema Lecciones aprendidas que nos deja la Vía Expresa en Cusco. Para comentario, esta Vía Expresa es una de las obras públicas que más expectativas ha generado en el departamento del Cusco. Personalmente, yo que vivo en Cusco, esta Vía Expresa ha sido remarcado durante varios años de mi vida. Desde su financiamiento por el Banco Mundial, este proyecto está prometiendo o prometió ser un hito de conectividad regional desde todos los distritos en esta ciudad. Sin embargo, existen algunas observaciones, algunas deficiencias o algunos comentarios que nos pueden ayudar a reflexionar cuáles son los desafíos técnicos que vamos a ver en este panel, así como diferentes formas en cómo esta vía expresa ha logrado conectar diferentes distritos y cómo ha sido su impacto para poder llegar a lo que estamos hoy. Para consiguiente, me gustaría presentar a todas las personas que van a formar parte de este panel. En primer lugar, tenemos al ingeniero Edison Mato, quien es ingeniero con más de 24 años de experiencia profesional en ejecución, supervisión, asesoría de infraestructura de edificaciones inmobiliarias, ya sea edificios de pasajeros aéreos y ferroviarios, retail, oficinas de obras industriales de agua y alcantarillado, entre otros. También ha actuado en algunas obras con más de inversión de 8 billones, algunos financiados por el Banco Mundial, por el BID y demás, actuando desde el sector público y privado. Actualmente es expositor y docente en contratos de estándares internacionales de ingeniería de construcción en FIDIGNEC. Muy buenos días, ingeniero. Asimismo, también tenemos la participación del ingeniero Carlos Ortega, quien es ingeniero civil de la Universidad de los Andes de Colombia, con máster de ingeniería de Engineer Management en un MBA en Project Management y ambos de la Universidad de la Tecnología de Sydney, y también tiene un diploma en negociación e influencia de la MIT. Tiene más de 20 años de experiencia en gerencia de proyectos de construcción de infraestructura y prevención de resolución alternativa de disputas. Es representante para Colombia en el DRBF, así como perito técnico registrado en diversos centros de arbitraje local e internacional, para lo cual hoy tendrán el gran honor de poder participar en este panel forum en el cual tenemos presente a todos. Muy buenos días, ingenieros. Les doy el pase para que puedan comenzar con este panel tan interesante. Muchas gracias. Gracias, Alexis. En principio, agradezco a Ancagua por la organización de este panel forum y agradezco la presencia a Alexis y de compartir con Carlos este panel. Carlos, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Edison. ¿Cómo estás? Un gran gusto participar de este panel y poder aportar un poco de la experiencia en América Latina, pues, referente a cómo esto se refleja, pues, en otros proyectos también que existen de este estilo. Te escucho. Ingeniero Edison, ¿no se le escucha? Creo que Algo tiene un pasó. pequeño problema. Ingeniero Edison, sí. Estimados a todos, tenemos un pequeño problema con el audio del ingeniero. Vamos a esperar un pequeño minuto mientras se soluciona. ¿Ahora me escuchan? Ahora Ahora sí, sí sí, se señor. escucha Ahora perfectamente. sí, perfecto. Gracias. Bueno, queríamos poner un poco en contexto los alcances del proyecto, pero para que este panel forum sea dinámico y podamos interactuar con todo el público asistente, lo que sugerimos es que las preguntas que surjan en el camino de esta exposición las puedan reservar en el chat, cosa que Alexis las puede gatillar en el momento que sea adecuado. Y lo otro también es esperar al final de la exposición o la dinámica de conversa para que ustedes puedan abiertamente hacer las preguntas y podamos debatir, discutir o intercambiar conceptos. Entonces, bajo esa premisa y considerando que esta obra recientemente ha sido inaugurada en diciembre del 2024 y está empezando sus operaciones ya desde enero prácticamente, pues hemos recabado información pública y en base a ello vamos a dar los aspectos generales. Bien, en todo caso, empezamos. En principio, esta vía expresa es que tiene un nombre específico que es el mejoramiento integral de la vía expresa de la ciudad de Cusco, del Óvalo Libertadores a la costanera Nuevo Versalles, ¿no? Es una obra de envergadura que ha dejado grandes lecciones hacia al Cusco y a todas las entidades
actoras en este proyecto, ¿no? Vamos a discutir brevemente aspectos principales del proyecto, los desafíos y principalmente las enseñanzas, las lecciones aprendidas que nos deja este proyecto. Bien, las partes involucradas, el contratante ha sido el Plan Copesco a través del Gobierno Regional Cusco. Hay un contratista que es China Getsoba Grow Company, si no recuerdo. El ingeniero supervisor, que es en la fase de obras la empresa Nippon Koi. Es un contrato de obra pública bajo un modelo de contrato FIDIC-ROSA, y eso es un poco lo que vamos a tratar de hacer énfasis. Este es un modelo de contrato que se usa hace muchos años a nivel mundial, en Latinoamérica, pero en el Perú también. Pero en el caso del Cusco me parece que es el primer FIDIC-ROSA que se ha desarrollado. Y el FIDIC-ROSA viene asociado justamente al financista. En este caso, el financista del proyecto ha sido el Banco Mundial. Y el Banco Mundial, bajo esos procedimientos y políticas, exige que sea bajo los modelos estandarizados que ellos manejan. Entonces, ellos tienen, todas las multilaterales tienen el modelo FIDIC-ROSA para introducir a sus proyectos. El sistema de contratación es a precios unitarios, pues, y hay una supervisión externa, ¿no? Los alcances del proyecto es una vía que tiene una longitud de 6.8 kilómetros, atraviesa 3 distritos, Huanchac, San Sebastián y San Jerónimo. Hay 8 carriles, casualmente en esta vista podrán ver que existen 4 carriles centrales con unas notas claras de las velocidades máximas, carriles alternos, una ciclovía y a ambos lados un espacio peatonal, ¿no? También consta de un viaducto de 317 metros y hay 3 puentes que oscilan sus longitudes entre 27 y 29 metros. Y esta vía adicionalmente tiene 42 paraderos para transporte público, ¿ok? Respecto al plazo y al costo, ¿no? El alcance original el alcance en cuanto al presupuesto original era de 294 millones, el plazo original del contrato eran 720 días. No obstante, de las informaciones y del desempeño del proyecto, este proyecto se ha ido prolongando por múltiples aspectos, variaciones, que podrían estar algunos temas justificados y injustificados, pero ese detalle vamos a hablar un poco al respecto. Lo cierto es que ya en las noticias se versaba de que el proyecto ha llegado a costar más de 400 millones y un aproximado del plazo adicional que ha transcurrido a la inauguración aproximada del 15 de diciembre son 600 días adicionales. Entonces, yo quiero hablar de esta parte porque este tipo de proyectos, si ha tenido una buena inserción urbana desde la conceptualización, la ingeniería y luego la ejecución y vemos los resultados, tienen que tener pues conceptos claves de mejora de la movilidad urbana, reducción de tiempos de viaje, ¿no? Y esto es algo muy importante, integración de espacios públicos, creación de áreas verdes y ciclovías, ¿no? Estos aspectos son claves al momento de desarrollar un proyecto porque esto genera una plusvalía, ¿no? Genera un mejor entorno y una mejor inserción urbana de este tipo de infraestructura para que conviva después en el largo de su operación, de su funcionamiento, con los vecinos directos e indirectos y los usuarios, ¿no? Evidentemente hay una gestión ambiental que va de la mano, y otro aspecto esencial es el desarrollo económico, la reducción de tiempos que genera pues una actividad económica más eficiente y evidentemente esto también como Cusco es una ciudad turística mejora las apariencias. Esta vía sin duda ha marcado un hito histórico para el Cusco porque al margen de la vía de la Avenida La Cultura, que es una vía esencial que ya está colapsada, la otra vía expresa al otro lado del aeropuerto que también está colapsada, esta tercera vía se convierte pues en un eje principal que va a aliviar y desarrollar el tiempo de mejor manera en el Cusco. No sé si Carlos, esa lógica de proyectos que tiene estos beneficios y estos impactos de una vía urbana, tú puedes comentar, agregar algo de lo que has visto también en otras latitudes.
Y gracias, Edison. Pues a ver, digamos que uno de los puntos más importantes para comenzar pues la charla y cómo eso se asemeja a otros proyectos, por ejemplo, en la región o inclusive globales, es la complejidad de los proyectos. O sea, no es fácil hacer estos proyectos dentro de una ciudad populosa, movida, que tiene unos problemas tanto de movilidad como problemas sociales grandes. Y esto obviamente vamos a hablar de un poquito más adelante cuando demos unos ejemplos, pero yo creo que lo principal es agregar eso, y es que hay grandes problemas que se presentan en casi todos los proyectos de esta características. O sea, problemas, por ejemplo, lo que está ahí al final, interferencias de redes. Eso es un tema que es categórico en todos los proyectos de este estilo. Y ahorita pues vamos a dar unos ejemplos más adelante, pero yo creo que es lo importante es dejar dicho que no es que se excuse muchas veces a que haya habido atrasos o que haya habido problemas del proyecto, y que esto excuse simplemente es que la naturaleza de estos proyectos es una naturaleza compleja, es una naturaleza con muchas variables, y es una naturaleza donde lamentablemente pues son ciudades, pues más el Cusco, pues caramba, muy antiguas, que llevan muchos años haciendo redes por debajo del terreno, que muchas veces están catastradas de manera cerrada, de manera equivocada, o simplemente hubo un cambio en obra, el cual no fue registrado, entonces se registró sobre lo que quedó en el diseño, pero no se registra sobre lo que quedó realmente o as built en obra. Y todo esto entonces se refleja que en el momento en que tú empiezas a excavar y tú piensas que la red está de este lado y excavas de este lado, resulta que está acá y le pegas, y creo que todos los ingenieros o los que estamos acá como asistentes, creo que todos hemos pasado por ese caso, donde de pronto una excavadora está pegando y, ¡pum!, y sale agua. Y uno nunca esperaba encontrarse una red ahí. Y el problema no es que se excavó en el sitio equivocado, es que muchas veces las redes están catastradas de manera errada. Entonces yo creo que eso es algo pues, natural de estos proyectos, y los cuales cada vez trata, con las diversas tecnologías como radares, georradares, etcétera, trata uno de reducir esos impactos, pero creo que la reducción al 100% pues es realmente muy difícil. Excelente, Carlos. Sí, evidentemente, como muy bien ya lo ha adelantado Carlos, efectivamente vamos a hablar un poco de las variaciones, pero vamos a hacer el énfasis sobre la variación de las interferencias, que creemos que es lo más complejo. O sea, yo complemento lo que dice Carlos y vamos adelantando. Toda ciudad está densificada de población, de servicios, servicios de agua, de operadores públicos, privados, redes de fibra óptica, y lo ha dicho perfectamente Carlos, no están catastradas, o si están catastradas, esos ASBIL no representan en la realidad del terreno, no coinciden. ¿Por qué? Porque datan de muchos años atrás, donde no teníamos los medios tecnológicos que tenemos ahora, y eso es usual que pase, o inclusive existen redes no registradas que ni siquiera lo tenían los propios operadores. Entonces, hasta nos hemos encontrado en la práctica con redes clandestinas, y eso es usual, suele pasar, ¿no? O redes antiguas, o inclusive temas hasta arqueológicos, ¿no? Y Cusco es una ciudad altamente arqueológica que entiendo por ciertas noticias ha surgido esto, ¿no? Pero lo cierto es que vamos a también indicar que estas variaciones también surgen, como muy bien lo ha dicho también Carlos, por la alta complejidad de estos proyectos. Definitivamente hay ajustes del expediente técnico a la realidad, ¿no? Hay, la ingeniería es una ciencia de la aproximación, yo siempre digo. O sea, se puede hacer un expediente técnico, pero al momento de replantear, ya de empezar a poner en terreno las obras, uno se da cuenta, los ingenieros sabemos que podemos hacer ciertos ajustes y variaciones, ¿no? Y que son naturales porque se tiene que acondicionar el proyecto a las condiciones reales del terreno, ¿no? Entonces, suceden este tipo de variaciones. Ya hemos dicho interferencias no previstas, las que no estaban registradas en el expediente, por más que se haya hecho los esfuerzos en la etapa de proyecto de identificarlas, porque para la identificación también tiene que haber un costo importante en la fase de factibilidad y expediente técnico. Y si estos requisitos no han sido definidos, evidentemente, pues, como dice Carlos, hay muchos medios de identificar las interferencias, pero esos requisitos pues tienen que ser robustos, ¿no? Cambios normativos que pueden suceder y optimizaciones durante la ejecución. Puede haber alternativas. Este tipo de contratos permite
que el contratista pueda inclusive hacer propuestas de ingeniería de valor, es decir, una propuesta de solución técnica distinta al expediente técnico, y si esto incurre en un ahorro de costos, el 50% de ese ahorro de lo que decía el expediente técnico respecto a la propuesta técnica es un ahorro que se comparte 50% con el contratista y 50% con el contratante. Bueno, esos son los temas de las variaciones. Y acá le cedo a Carlos que nos comente un poco la historia de casos similares de este tipo de infraestructuras que son complejas. Adelante, Carlos. Súper, pues acá queríamos hablar un poquitico y contar sobre cómo hay otros casos de estas vías rápidas o también inclusive BRTs que se han hecho en otras ciudades de América Latina y que han tenido problemas similares. Nuevamente, no es que se justifique los problemas de un proyecto diciendo que hay en otro proyecto los mismos problemas, sino simplemente mostrar que esto es un tema complejo, que construir dentro de una ciudad de tantos años como es Cusco, como es Bogotá, como es Cartagena, que voy a mostrar son ciudades que tienen una complejidad porque tienen muchas cosas, tienen una historia muchas veces no contada, muchas veces no documentada y que además de los problemas actuales pues de problemas de incumplimientos de contratistas, etcétera, etcétera, pues hacen que estos proyectos sean complejos. Uno de los casos es la construcción del BRT de la calle 26. Para los que han ido a Bogotá, pues y los que no, pues les cuento. La calle 26 atraviesa de las montañas en el oriente a el occidente y termina en el aeropuerto El Dorado de Bogotá. Entonces es una carretera principal que recorre la ciudad de oriente a occidente, muy grande. Entonces ahí se construyó un BRT en los años desde el 2007 y se comenzó, la idea era comenzarlo en el año 2007. Tuvieron muchísimos problemas a la hora de firmar las actas de inicio, etcétera. La idea se esperaba que fueran más o menos alrededor de 3 años hasta el 2010, pero lamentablemente se logró comenzar y logró dar inicio al proyecto con los permisos ambientales, permisos sociales, permisos distritales en el 2009 y se terminó en el 2012. Ese tuvo inmensos problemas. Esta es una de las troncales de BRT o de Transmilenio que llamamos acá, entonces tuvo muchísimos problemas de redes. Cuando fueron a encontrar pues la excavación se encontraron un montón de redes que tuvieron que empezar a correr y muchas veces son redes que no puede correr el contratista, por supuesto, sino que tiene que llamar pues a la entidad correspondiente al agua, a la energía, a gas, para correr esa red y obviamente pues eso frena y hace que uno tenga que reprogramar los trabajos. Acá ocurrió mucho de eso. Obviamente un tema de mayores alcances y es lo que coloquialmente en Colombia llamamos el ya que. Y es, pues ya que estamos haciendo esto, ¿por qué no aprovechamos y hacemos tal cosa? Ya que estamos construyendo esta vía, pues ¿por qué no aprovechamos y eliminamos el semáforo en tal sitio y hacemos un paso deprimido? Y así ese tipo de temas de alcances que muchas veces tienen las entidades de gobierno, ese es otro de los puntos claves que tienen. Y es muchas veces los diseños originales o el plan original de lo que se espera hacer pues no corresponde directamente al plan final, porque ese ya que pues empieza a ocurrir y es pues aprovechemos que ya tenemos un contratista, aprovechemos que ya tenemos un contrato y tratemos de eliminar tal cosa que está haciendo tráfico grande y entonces tratemos de eliminarla para agilizar esta vía expresa. Y obviamente aquí, en este caso en particular, hubo un problema con el contratista gigante, hasta tal punto en que el alcalde de Bogotá terminó en la cárcel, el hermano de que era senador terminó en la cárcel y los contratistas terminaron en la cárcel por unos problemas pues gigantes que hubo dentro de no solo la contratación, sino la ejecución de la obra. Y esos son otros de las complejidades que tienen estos proyectos, y es que requieren de muchas personas, de muchos actores, en los cuales pues uno quisiera, yo creo que como ciudadano, que todos actuaran correctamente, hicieran las cosas correctamente, pero muchas veces no pasa. Y obviamente es otra de las complejidades y los problemas que tienen este tipo de proyectos. Siguiente, por favor. Este es otro ya más moderno y este es otro que está en la actualidad y lo que quiero mostrar es, digamos, una comparación de que si hablamos del 2007 en el anterior y ahora estamos hablando del 2025, pues increíblemente uno diría, pero es que uno aprende de esos problemas y los corrige. Sí, muchas veces se corrigen ciertas cosas, pero hay otros que siguen siendo complejidades y siguen siendo problemas. Acá es otra vía que es la avenida 68 que atraviesa de norte a sur Bogotá
donde se está construyendo otro Transmilenio, otra línea grande de Transmilenio. Es una vía gigante que mueve también Bogotá, tiene 5 carriles de un lado y 5 carriles del otro, y atraviesa, entonces se esperó que cuando se empezara en diciembre del 2020, comenzó en esa época y la idea era que terminara en agosto del 2025, pero ya en diciembre del año pasado anunciaron que no va a poder ser abierta en el diciembre del 2025. Están hablando de están hablando perdón, mediados del 2027 y ahora se está hablando que del 2028 termina. Entonces, un proyecto que iba a terminar en teoría 5 años, pues puede ir a 7 o a 8 años. Lo mismo, grandes problemas acá, por ejemplo, que han encontrado en temas de redes. Nuevamente, pues Bogotá es una ciudad también bastante antigua, pues no como el Cusco, pero es bastante antigua. Pero entonces han encontrado unos problemas de redes gigantes y cada vez que pasan unas redes, pues les toca parar y empezar a solucionar, mirar cómo solucionan con las diferentes entidades. Acá tuvieron también problemas de lo que hablamos de alcances mayores. Entonces también hubo varios puentes y un paso deprimido donde tuvieron que llegar y decir, bueno, ya que estamos haciendo esto, acá hay un semáforo que toma bastante tiempo porque son demasiados los carros que confluyen de un lado y del otro. ¿Por qué no hacemos acá un viaducto que permita que el BRT pase por debajo? Y eso agilizaría mucho el tema. Entonces, claro, una adición al alcance, y esa adición al alcance pues genera nuevos problemas de redes. Además, las redes ya no es donde el carril dentro digamos, el corredor, sino además se amplió a los corredores alternos y perpendiculares, por lo que ese puente pues iba a cruzar en sentido perpendicular. Obviamente, aquí hubo un tema de, entonces, por esos costos, por esos mayores alcances, un tema de sobrecostos y sobre todo que ahí empezó también a haber un tema de desfinanciamiento. Entonces, el gobierno nacional y el gobierno distrital se habían puesto de acuerdo en cierta cantidad de dinero que tenía que poner cada uno y pues como no es no es de desconocimiento para todos los que están acá, pues tenemos un presidente bastante complicado y por ende, pues hubo un problema de, pues yo ya no entrego plata, yo ya no financio, entonces hubo un problema de desfinanciamiento también del proyecto. Y acá también hubo incumplimientos del contratista y muchas quejas de la sociedad donde decía, oiga, vemos que esto está prácticamente abandonado, que hay un montón de áreas de obra, de frentes de obra, donde está cercado, donde está la polisombra verde, pero donde no vemos a nadie trabajando. Esto fue con la alcaldía anterior, la alcaldía actual, que lleva más o menos, lleva un año, realmente se puso en esa tarea de agilizar al contratista, de ponerle a premios sin ponerle multas y realmente apretar al contratista y hoy en día en este último año pues se ven unos avances gigantescos. Entonces esto también para reflejar que pues hay también un rol de las entidades distritales bastante grandes. Es decir, hay que las entidades pues de una u otra manera tratan de apoyar, pero esa gestión puede ser muy variante. Perdón, que es que se está como perdiendo el foco de la cámara. Esa gestión de las entidades también puede ser muy variante y depende la misma entidad bajo dos alcaldías diferentes, dos alcaldes, dos administraciones diferentes, pueden actuar de manera diferente. Esto por diversas razones, puede ser o desde corrupción hasta simplemente capacidad de gestión. Entonces, acá, por ejemplo, había un problema de capacidad de gestión con la alcaldía anterior, el cual se está resolviendo con esta alcaldía actual. Siguiente, por favor. Ahora quería mostrar pues del tema también, por ejemplo, más similar a lo que pasa en Cusco y es Cartagena. Pues Cartagena es una ciudad con un tema arqueológico gigantesco, con una historia gigantesca, una de las primeras ciudades fundadas en todas las Américas por los españoles. Entonces, pues construir ahí no es fácil. Además, es una ciudad que tiene unas desigualdades sociales gigantes. Entonces, dentro de esas, o sea, por ejemplo, Mick Jagger tiene apartamento en Cartagena, pero también hay una pobreza inmensa en Cartagena. Entonces, desde ese punto de vista, lo que encuentra uno es que también hay un poco de bloqueos y de problemas sociales. O sea, hubo muchísimos ya hablamos del tema de redes, ya hablamos de los mayores alcances, no creo que valga la pena repetirlo, pero había un tema, por ejemplo, de comunidades. Entonces, pasaba por varios barrios bastante pobres y dentro de esos pues ellos empiezan a parar y a bloquear los proyectos, simplemente a decir, pues nosotros necesitamos que nos construya una cancha de fútbol, que nos construyan un colegio, si no, no dejamos caminar el proyecto. Y ese tipo de cosas empezó a pasar. Entonces había, por ejemplo, un mercado informal y ese mercado informal había que reubicar una cosa así como 4.600 vendedores.
Entonces, pues imagínense lo que es reubicar 4.600, entre comillas, familias, pues porque al final de cuentas, pues pues todas las personas están asociadas a sus familias y demás. Entonces, eso causó muchísimos problemas y obviamente, pues nuevamente acá, incumplimientos del contratista. A mano derecha, pues les puse un poquitico dentro de cada una de estas diapositivas, titulares de prensa, quedó una gotica cortado, pero titulares de prensa donde se ha mostrado pues los problemas que han tenido y cómo han ido vinculando la comunidad y socialmente lo han ido reportando. Siguiente, por favor. Y el último, quería mostrar, pues obviamente siendo colombiano, pues conozco de primera mano el tema colombiano, pero me tocó participar acá en este proyecto y es el Metrobús de Asunción en Uruguay. Acá lo mismo, se iba a construir un BRT que iba, haz de cuenta, desde las afueras de Asunción, una población de las afueras que unía, pero donde vive mucha gente, que unía a Asunción con pues, el centro principal de Asunción. Y acá hubo un problema donde entonces se logró construir, estaba dividido en dos partes, la parte por fuera de Asunción y la parte dentro de Asunción. Y la parte por fuera de Asunción se logró avanzar relativamente rápido, pero en el momento en que se entra a Asunción, pues empezaron a encontrar los problemas de siempre. Perdón, problemas de redes. Sobre todo encontraron problemas de diseño, o sea, unos cambios de alcance, sobre todo por temas del ya que. Y empezaron muchas comunidades alrededor del BRT a decir, nosotros queremos vincularnos, nosotros queremos que nos arreglen los andenes, nosotros con las veredas, nosotros queremos que nos arreglen, necesitamos desvíos. Entonces, no, nosotros, había comunidades que decían, por mi calle, yo no permito que hagan un desvío. Entonces, sin poder hacer desvíos del tráfico, pues no podían intervenir la vía principal porque no podían pues, reconfigurar el tráfico para que se fuera por otro lado. Entonces, y hubo un tema sobre todo acá muy complejo, que esto también lo quería traer a colación, y es el tema de que no permitieron accesos a Asunción. O sea, un permiso que tenía que dar la municipalidad, cuentan por debajo de cuerdas, uno pues por supuesto como ingeniero pues no se puede meter ni para un lado ni para el otro, ni probarlo ni no probarlo, pero cuentan que les pidieron pues unas coimas y les pidieron una plata para decir una nueva alcaldía, decir si ustedes quieren entrar a Asunción pues me tienen que dar dinero, el contratista se rehusó y entonces no le dieron el acceso a Asunción. Por consiguiente pues hubo una terminación anticipada en febrero del 2020 donde al contratista se le dijo que, es que no había cumplido. Nosotros encontramos que hubo unos problemas pues también de permisos que no dependían del contratista, pero para todos los efectos pues el proyecto nunca pudo ser terminado. Entonces obviamente pues como muestra el titular de prensa, solo causó frustración y perjuicios. Yo creo que esas son pues muchas de las cosas y yo esto los quise poner como ejemplos de latinoamericanos donde se muestra que son proyectos complejos, que son proyectos con muchos actores, donde muchos intereses juegan, muchas veces no son intereses sobre la mesa, sino a veces también intereses por debajo de la mesa, lamentablemente. Entonces son proyectos que no son fáciles de hacer y sobre todo concluyo con que una ciudad como Cusco, tan antigua, con tanto flujo de gente, haya logrado llegar a hacer una vía como la que hizo, es un logro bastante grande, es un logro importante, que hoy en día esté funcionando, como dijo Edison, que se haya podido abrir el año pasado, pues sigue siendo un logro gigante, porque no es fácil y las principales ciudades del mundo que generan, como mira Asunción, no pudieron terminarlo. Entonces, realmente, pues en ese sentido, creo que muchas veces nos quedamos en la crítica y no nos quedamos también en las felicitaciones cuando se logran las cosas y cuando se sacan los hitos. Y creo que este es uno de los momentos realmente para aplaudir a toda la comunidad y a las entidades del Cusco por haber terminado esto. Acá simplemente pues resumo los problemas comunes, problemas de diseño, siempre, muchas veces insuficiencias o inconsistencias de diseño, que por ejemplo el tema de las redes no catastradas, que es lo que a mí me dijeron que iba a construir, no se puede construir porque por ahí pasa algo o ahí ocurre algo que no me permite construir, entonces toca hacer variaciones de diseño, como decía Edison. En el principio, cambios sustanciales de alcance, el ya que ya les mencioné, ya que vamos a hacer esto, ¿por qué no aprovechamos, hacemos tal cosa, tal otra cosa? Y los incumplimientos de los contratistas. Obviamente uno no puede decir siempre que son solo las entidades las causantes de los problemas. Los contratistas también tienen sus problemas y tienen sus ineficiencias y sobre todo un tema de recursos. Muchas veces pasa, y Edison lo sabe siendo asesor de tantos proyectos, donde hay unos histogramas de recursos que se proponen que rara vez se cumplen y donde dicen que van a tener 50 máquinas y no llegan ni a las 25. Obviamente ellos en aras de una reducción de costo, pero yo siempre he sido de la idea de que esa reducción de costo
pues es un fantasma porque al final de cuentas lo que hacen es alargar un proyecto, entonces ese costo lo están dilatando en el tiempo, pero realmente no es que estén ahorrando mucho. Entonces yo creo que este es un resumen de otros problemas que ha habido en vías similares, en temas similares, y que nuevamente creo que muestra, es la diligencia de lo que se hizo con esta vía y sobre todo que se haya podido abrir y que se esté utilizando, pues es un gran reto que se sobrepasó y que hoy en día pues puede disfrutar la ciudad de Cusco. Bien, Carlos, excelente. Bueno, en línea con lo que ha comentado Carlos, a mí me toca seguir comentando casos, porque la idea justamente no es solo ver la vía expresa Cusco, para tener claro el panorama de las buenas prácticas nacionales e internacionales de este tipo de proyectos insertados en metrópolis o ciudades densificadas, pues tenemos que ver los casos, cómo se han desempeñado los proyectos en otras latitudes. Bueno, yo les quiero comentar brevemente también el caso similar de la ampliación de la vía del Metropolitano en Lima, ¿no? Que este también ha sido un proyecto recientemente entregado e inaugurado y competía ampliar esta red de este transporte que es eficiente también en Lima y evidentemente atravesaba 10,2 kilómetros de vía en la ciudad de Lima y se han encontrado con múltiples interferencias que algunas nuevamente estaban identificadas en el proyecto y algunas nuevas han tenido que surgir o lo mismo que ha comentado Carlos, o sea, se están dándose cuenta que el patrón es el mismo, o sea, el patrón es el mismo, que las interferencias pueden estar de alguna forma identificadas y a la hora del momento realmente la solución técnica no es la misma, porque evidentemente están bajo terreno. Y si yo quiero hacer una solución técnica bajo terreno, tendría que abrir en el terreno en la fase de diseño, que a veces no se da ese alcance. Entonces, digamos, son soluciones técnicas en virtud a los planos existentes, a los ASBIL existentes, pero la realidad del tema es supera la realidad. Cuando empiezas a excavar te encuentras que las dimensiones son distintas o los ejes varían o simplemente te encuentras con redes nuevas que no estaban catastradas, inclusive operadores nuevos. Recuerden que la fibra óptica es algo nuevo que está pasando por todas las ciudades y hay nuevos operadores que están inmersos y están insertando sus redes y están registradas. Y pasa lo que dice Carlos, ¿no? Estas redes son autorizadas por las administraciones de cada sector y este sector o los mismos operadores a veces no tienen identificado. Bueno, entonces el patrón es ese. En este caso en particular ha habido otro tema adicional a lo que ha comentado Carlos. Cuando estás frente a un modelo de contrato distinto al tradicional de la ley de contrataciones, y en este caso también era un FIDIS Rosa, suele suceder que hay falta de capacidad técnica del ingeniero y del contratante en conocer y gestionar el modelo de contrato. Entonces, sumado a ello, que cambie el equipo técnico cada cierto tiempo, porque estas administraciones tienen un tema político de turno y estos funcionarios de turno, termina el gobierno, el presidente regional o la autoridad de turno, se retiran los funcionarios, vuelven a ingresar otros y estos nuevos no tienen a veces el conocimiento o la historia que se ha aprendido sobre el modelo de contrato se pierde y esos temas también pasan factura al desarrollo del proyecto. En el caso del Cusco también ha pasado esto. Yo entiendo que ha pasado una administración, ha entrado una nueva administración, ha habido cambios de funcionarios, algunos con mejores, todos han ido evidentemente con las mejores ganas de aportar, pero evidentemente en el camino se encuentra que, oye, este tipo de contrato no lo entiendo o no se entiende, o quién tiene que cumplir. Adicionalmente a ello, lo que muy bien ha contado Carlos es que las administraciones o las entidades, los operadores públicos o privados con los cuales tienes que interactuar para empezar a tener los permisos de estas interferencias, tener la conformidad de la solución técnica sobre las interferencias, no son dinámicos. Hay casos donde te acercas y te dicen, oye, yo no tengo mapeado, no tengo personal para atenderte, tengo otros problemas atendiendo. Entonces ahí surge la capacidad de gestión administrativa también de las entidades y las sinergias que tienen que haber entre funcionarios para ver de qué manera puede haber una atención a los proyectos. Bueno, lo cierto es que este proyecto, a pesar de sus temas, tiene este modelo de contrato y todos los FIDIS Rosa tienen un mecanismo de solución de controversias. Y voy a empezar a introducir este tema, que también lo vamos a ir ampliando, porque en todos los proyectos que ha mencionado Carlos,
existen en todos los contratos los mecanismos de soluciones de controversias y estos pueden ser distintos. En el caso de los FIDIC, en principio, siempre suele tener la comisión de resolución de controversias, que no es otra cosa que un dispute board, ¿no? O el equivalente a una junta de resolución de disputas. Entonces, en este proyecto, todas estas discusiones que ha pasado por aprobaciones y desaprobaciones de la entidad y el contratista, al final se han terminado escalando a esta CRC, ¿no? Y esta CRC es un panel de expertos independientes, imparciales, que reciben las controversias o en su defecto, si se han instalado el CRC desde el inicio del proyecto, hacen un acompañamiento y van tomando conocimiento del desempeño del proyecto y tienen esta labor principal de prevenir las controversias, ¿no? Entonces, este mecanismo es eficiente y vamos a abordar más adelante, pero lo cierto es que en este proyecto ha habido una serie de adicionales, variaciones que han sido algunas aceptadas y algunas no aceptadas, y este comité de resolución de controversias, Dispute Board, es el que ha tomado las decisiones por las partes a fin de viabilizar el proyecto. Bien, otro caso similar, importante, que también lo he vivido durante kilómetros de túnel subterráneo, en los cuales estos 1.200 millones eran el presupuesto específico para adquirir los terrenos y liberar las interferencias, y por otra parte teníamos en el orden de 5.200 millones de dólares para la obra. Pero lo cierto es que teníamos interferencias en cada inserción urbana de cada estación y cada pozo de ventilación, porque estas estaciones son subterráneas, pero había que liberar las interferencias donde se hace la inserción de estas estaciones subterráneas. Y las interferencias son las mismas, ¿no? Temas eléctricos, telefonía, acá se ha sumado las líneas de gas, que son otro tipo de interferencia en las metrópolis que existen, la tipa de gas, en el fibra óptica de diferentes operadores, y los temas de agua y alcantarillado, ¿no? Inclusive teníamos canales de regadío. Recuerden que Lima tiene un sistema de canales de regadío que también se tenía que pensar en reubicar. La gestión acá, evidentemente, de liberar las interferencias estaba a cargo de la entidad o del contratante. Entonces, gestionar todo esto involucró, para hacer una dinámica adecuada, es suscribir convenios con estas entidades, porque lo que pasaba era que eran tan grandes las interferencias que no se podían atender con un personal que tenía asignado regularmente a sus labores todas las empresas. Entonces empezaron a generar áreas específicas para empezar a trabajar con los proyectistas y encontrar las soluciones técnicas de la reubicación de las interferencias. Evidentemente, esto significa a veces, en algunos casos, retrasos de obra, que esta dinámica no es tan fácil, ¿no? Y lo que ha surgido es, pues, son retrasos de obra, y estos retrasos de obras también se han ido a un arbitraje internacional, y en el arbitraje internacional se ha definido, ha habido una decisión ya externa respecto a toda la problemática y los costos y sobrecostos que se han generado, las responsabilidades y tal, ¿no? Pero en cierta forma lo que quiero representar que esto es un tema complejo, ¿no? Y estas complejidades tenemos que estar preparados para gestionarlos y involucrar a personas o inclusive a los expertos, el juicio de expertos y del mecanismo de solución de controversias es importante gatillar oportunamente. Ya para terminar esta parte de las interferencias, les quiero mostrar en este slide un ejemplo claro de lo que sucedió en la línea 2 del metro. Acá hay un delineamiento en línea negra. Esta es la caja de la estación subterránea de acuerdo a la propuesta técnica del 2005, ¿no? Y acá se ven las líneas de las redes de interferencias. Había agua potable, alcantarillado, desde el norte, telefónica, claro. Entonces, acá hay una combinación. Cuando tú haces una inserción de un proyecto en una vía pública, se evalúa varios aspectos, ¿no? Los requisitos técnicos de la infraestructura que vas a hacer la inserción. Tienes que evaluar esa inserción urbana, cómo va la estructura que estás implantando, cómo va a emerger a superficie, porque en este caso eran estaciones subterráneas, y cuando emerge a superficie tiene que generar esa situación amigable de tránsito, de accesibilidad, y además tienes que evaluar las interferencias. Entonces, hay varios aspectos que uno tiene que considerar en este tipo de interferencias
Y cuando no hay espacio para el acceso, lo que se tiene que hacer es expropiar predios privados para generar un espacio para hacer el acceso a estas estaciones subterráneas. Evidentemente, si hay espacio público, el acceso se hace en las veredas o en las bermas, y eso es. Entonces hay una interferencia también desde el punto de vista del área donde se va a generar el acceso. Esta estación en particular tuvo mucho problema de inserción urbana, además de las distintas desviaciones de las interferencias. Entonces, lo que se propuso como optimización a toda esta complejidad es mover la estación una cuadra antes, y fíjense, esta línea magenta es la nueva caja de estación, y fíjense, los accesos ya están en las bermas centrales, mientras que acá estaba en un predio privado y había un problema con este predio privado, que había múltiples actividades comerciales. Entonces, expropiar a un edificio donde tienes 200 propietarios de comercio, el lucro cesante, el daño emergente es complejo, ¿no? Entonces, mientras que este lado, la inserción urbana, en un espacio público se hacía el acceso. Acá hubo un espacio donde se expropió, pero al mínimo, y nuevamente el otro acceso estaba en un área pública. Entonces, es más, el plan de desvíos acá en esta zona funcionaba mejor, porque recuerden que al bloquear la vía también tienes que ver el tema del tránsito de la vía y cómo pones las vías alternas de desvío, ¿no? Entonces, todos esos aspectos, sumadas a las interferencias, hicieron que esta estación se mueva, y eso es lo que justamente decía Carlos, los cambios en el alcance. Hay que hacer cambios en el proyecto porque tienes que ver de qué manera sacas adelante el proyecto. Y estos retos no son fáciles y tienen sus consecuencias, que generan a veces retrasos o algunas mayores inversiones. Pero al final, el producto es lograr el objeto final del proyecto y tener un proyecto concluido a pesar de las complejidades que sufre. Eso era para comentar en cuanto a interferencias, y ahora pasamos a hablar un poco de ya con mayor detalle, el mecanismo de solución de controversias en todos los contratos. En todos los contratos existe este mecanismo. eh, Hoy en día, por lo menos en la ley de contrataciones, tenemos ya la Junta de Prevención de Resolución de Disputas, que hace poquito ha salido el nuevo reglamento, y en los contratos FIDIC tienen en su ADN desde muchos años atrás el mecanismo de solución de controversias, que es a través de Dispute Board o con la Comisión de Resolución de Controversias. Entonces, ya entrando a detalle, para los que no saben, porque hay mucha gente acá que asiste que conoce el mecanismo perfectamente, esta implementación de panel de expertos para prevenir y resolver conflictos se hace desde el inicio del proyecto, ¿no? En el contrato establece que se seleccione este panel y hagan un acompañamiento, ya sea mensual, trimestral, a fin de que las partes puedan explicar a este panel de expertos todo el performance del proyecto y esencialmente los riesgos que están surgiendo, y estos riesgos de tal forma que se expresen la probable solución, ¿no? Y hay unas soluciones técnicas contractuales que a veces las partes no se ponen de acuerdo o tienen puntos de vista distintos, que es normal. Entonces, lo ideal es que este panel de expertos de Junta de Prevención de Resolución de Controversias, o CRC o Dispute Board, escuchen a las partes y propongan de qué manera pueden salir adelante, cómo pueden prevenir estos riesgos potenciales que escalen a controversias. Ese es el pilar angular, la prevención, y si en todo caso, a pesar de ello, se ha materializado la controversia, pues las partes tienen la potestad de elevar esta controversia a este panel de Dispute Board a fin de que pueda decidir y resolver la controversia de manera justificada, ¿no? En consecuencia, todo este tema de controversias trae pues adendas, enmiendas al contrato, y en algunos casos, pues, por más que haya habido una decisión de un dispute board, los mecanismos de contratos también prevén el arbitraje. Finalmente, el tema residual, después de la decisión de una comisión de un dispute board, se va al arbitraje, ¿no? Ya entrando a las lecciones aprendidas, y acá con Carlos vamos a interactuar bastante, pues nos deja lecciones aprendidas en la fase de planificación y ejecución, ¿no? En la fase de planificación, yo siempre digo, el principal aspecto para que una planificación funcione de un proyecto, porque un proyecto es desde la ingeniería conceptual, desde la factibilidad
el expediente técnico y la ejecución y la puesta en marcha. O sea, estamos hablando de 4 fases. Pero yo considero que la principal es la factibilidad, donde ya conceptualmente tienen que nacer todos los aspectos que puede uno prever que este proyecto pueda ser lo más robusto y que tenga un alcance completo. Entonces, para eso sirven estas experiencias que hemos contado, ¿no? Las diferentes interferencias, ya sabemos que hay redes que surgen, entonces, pues ahí las entidades al momento de redactar o identificar las interferencias tendrán que ver la dinámica o los requisitos técnicos para que los proyectistas puedan, en lo posible, identificar lo mejor posible, porque de que tengan una certidumbre total, no la van a tener, de eso tenemos que estar claros. No existe la perfección en este tipo de proyectos. Y eso, Carlos, creo que tú coincides conmigo por los gestos que haces. No existe la perfección. Siempre nos vamos a encontrar con cosas nuevas, soluciones técnicas que por más que hayan sido las más estudiadas, pero a la hora de estudiar en el terreno surgen nuevos temas que tenemos que volver a rediseñar y a retomar. No sé, Carlos, ¿qué más puedes comentar tú sobre estas lecciones aprendidas de la planificación y No, ejecución? concuerdo 100% contigo, o sea, no existe un proyecto sin cambios, no existe. Y muchas veces yo tengo esa discusión con abogados, por ejemplo, donde me dice, en Colombia hubo un caso donde entonces lo que dijeron fue, pues perfecto, para que el proyecto no tenga cambios, entonces lo que vamos a hacer es eliminar la cláusula de cambios del proyecto, del contrato, y con eso eliminamos los cambios del proyecto. ¿Qué fue lo que ocurrió? Que ahora el proyecto tenía cambios y no había forma de no había un mecanismo para cambiarlos. Claro, se fue todo arbitraje, el proyecto fue un desastre y por supuesto, obviamente tuvieron que volver a vincular. O sea, tratar de eliminar los cambios de una manera contractual, no, eso no va a ocurrir. Todos los cambios y la ingeniería tiene cambios. ¿Por qué? Porque es un tema dinámico y porque muchas veces uno no puede, no tenemos ninguna bola de cristal donde podamos saber a ciencia cierta el 100% de las cosas que van a ocurrir. Entonces yo creo que ese es el punto y es, mientras entendamos, el tema es cómo gestionamos esos cambios y cómo hacemos que impacten de la menor manera al proyecto. Y esa es digamos, la diferencia para mí grande entre el arbitraje y el dispute board. El arbitraje resuelve un problema ya ocurrido. Las juntas, los dispute boards, CRC, JRDs, etcétera, lo que tratan de buscar es esa prevención. Y es que esto es como un matrimonio. Muchas veces las disputas, y todos los que estamos casados entendemos que las disputas matrimoniales normalmente arrancan por unas cosas chiquitas, pero se van agrandando en la medida en la que uno dice una cosa y responde el otro otra cosa. En los proyectos es igual, apenas empiezan a mandar cartas y empiezan a decir cosas, y la disputa, que es una disputa con una diferencia así de grande, va aumentando, va aumentando, va aumentando, va aumentando, y ya cuando pues hay un problema gigante, pues hay un arbitraje, abogados, etcétera, etcétera, etcétera. La idea de la Dispute Board o de los JRDs o CRCs es agarrar esa diferencia cuando está así y tratar de resolverla o por lo menos dar lineamientos rápidos que permitan que avance el proyecto. Mientras una CRC resuelve en 90 días, pues un arbitraje pueden ser 2 o 3 años. Entonces ahí es donde está realmente la diferencia. ¿Cómo hace uno que al final el proyecto termine? No es que no haya cambios, cambios va a haber, pero ¿cómo los gestionamos para que el proyecto avance y se termine? Excelente, Carlos. Bueno, acá les dejamos algunas ideas de lo que son conceptos claves que deberíamos tener en cuenta al momento de planificar y ejecutar. Ya entrando en las lecciones aprendidas de los aspectos contractuales, evidentemente habíamos nombrado que conocer el modelo de contrato es esencial, pues si estamos contra un modelo NEG, también es necesario conocer un modelo de un contrato NEG, en este caso los FIDI que estamos hablando. Otro aspecto clave dentro de todo lo que hemos hablado justamente es la gestión de riesgos, el risk management, ¿no? Que es básicamente identificar los riesgos, ¿no? Ver la causa, cuál es el efecto, ver la probabilidad de impacto en alcance, en costo, en plazo, en calidad, ver quién es el responsable del riesgo, asignar una acción, un plan de acción específica para que ese riesgo sea mitigado, transferido, aceptado y sobre todo esa matriz de riesgos que se generen en los proyectos se tienen que actualizar periódicamente, ya sea quincenal, mensual, pero si tengo un riesgo muy crítico, pues tendré que hacer un seguimiento semanal para ver que este riesgo se mitigue. Y este es uno de los principios esenciales que ayuda a que las controversias se tengan gestionadas y esto definitivamente es esencial socializar con el
Dispute Board, con la CRC, con la JPRD en los proyectos. Este panel de expertos técnicos que están inmersos en este tipo de contratos tienen que conocer los riesgos del proyecto. Su labor esencial es conocer esos riesgos, como muy bien lo ha dicho Carlos, con la finalidad de prevenirlos y no esperar que se materialicen en controversia y sea la solución más compleja. Ese es un concepto. Otro aspecto esencial que quiero contar es el procedimiento de variaciones en los contratos FIDIC, que normalmente está en la cláusula 13, que habla de los ajustes y variaciones. Hay un procedimiento específico que se requiere conocer, estudiar, para que el rol del ingeniero, porque en los contratos FIDIC no existe el supervisor, sino le denominan ingeniero. El ingeniero cumple el rol de supervisor y además cumple el rol de regulador, porque verifica el cumplimiento de las obligaciones del contratante y del contratista, ¿no? Entonces, es la primera instancia inclusive para resolver los reclamos del contratista y posteriormente se escalan al contratista. Carlos, si puedes brevemente contar los beneficios de los dispute board, que acá hemos hecho un esquema así rápido. Sí, muy bien. Voy a hacerlo muy rápido para alcanzar a dejar para unas preguntas, pero básicamente lo más importante, uno, es los tiempos. Es decir, nuevamente, como lo hablé anteriormente, los dispute boards tienen normalmente 90 días para resolver. Entonces, en 90 días tienen que, desde que se presenta el primer escrito de decir, oye, yo tengo una disputa, quiero que el dispute board la escuche. Respuesta del otro lado, por supuesto, una audiencia comúnmente y después el escrito de decisión. Normalmente pasan como máximo 90 días. Nuevamente, pues un arbitraje es mucho más largo y sobre todo lo más importante es el dispute board está actuando sobre algo actual, sobre algo concurrente, sobre algo que han visto todos los meses de ahí para atrás. Un arbitraje entra ya a llenar huecos de muchas cosas que ocurrieron en el pasado y de información perdida o de personas que ya no trabajan en el proyecto que tienen información importante. Todo eso es muy importante. Obviamente hay un ahorro, una reducción de costos. Hay un tema donde se cree que es que el dispute board es un costo extra para el proyecto. Yo les doy garantías y si quieren me escriben por LinkedIn donde les puedo dar estadísticas donde el costo de lo que cuesta mantener un dispute board es mínimo comparado con los ahorros en disputas en el proyecto. O sea, realmente una disputa, por ejemplo, en proyectos gigantes como estos que estamos hablando de ejemplos, una disputa puede costar decenas o cientos de millones de dólares y un dispute board normalmente vale 0,1% del valor del proyecto o 0,2% del valor del proyecto. Entonces, realmente eso es un mito que existe y que creo que no es cierto. Obviamente las relaciones, el mantenimiento de las relaciones, yo siempre lo he dicho y Edison me ha escuchado varias veces, esto lo más importante es la confianza entre las partes. Esto nuevamente es como un matrimonio. El día que se pierde la confianza muchas cosas fallan. Pero acá mientras las partes, contratante y contratista, tengan una buena relación, por lo menos sea cordial, y se entiendan y puedan sentarse a hablar, los proyectos fluyen. En el momento en que eso se muere, y eso por diferentes razones que no vamos a entrar acá, en ese momento recuperar esa relación y recuperar esa confianza es muy difícil. Y desde ese momento en adelante, esto es donde empieza a fallar porque yo ya simplemente no creo en la otra persona, entonces por ende dudo de cualquier otra persona, cosa que puede decir mi contraparte, sea contratista o sea contratante. Y ahí hay un problema. Entonces, el dispute board busca mantener esas relaciones, buenas relaciones y tratar de resolverlas antes de que eso escale y se convierta en un problema más grande. Y obviamente la eficiencia lo que busca es que el proyecto se termine. Ejemplo, el proyecto de Asunción que yo les di no se terminó. ¿Quién pierde ahí? Todos. Perdió el contratante, perdió el contratista. A mí me tocó ir a testificar a La Haya y entonces, listo, perfecto, un arbitraje gigante y ganó el uno o ganó el otro, pero al final de cuentas todos perdieron. Y lo más importante es, perdió además la sociedad, no se completó el proyecto. Entonces, lo que esto busca es que los proyectos se completen, se hagan dentro del tiempo, en la medida de lo posible, se hagan dentro del menor costo en la medida de lo posible. Nuevamente, siempre va a haber cambios, puede que haya costos adicionales, puede que haya tiempos adicionales, pero la idea es manejarlos y controlarlos y que se termine y obviamente que ese dinero que se gasta muchas veces en controversia, pues se use para hacer más y mejores proyectos más adelante. Yo creo que ese es el sentido completo de estas dispute boards. Excelente, creo que con estos matices y estos aspectos claves que hemos comentado con Carlos, Alexis, te cedemos la palabra, estaríamos gustosos de atender las preguntas del público existente o lo que gusten. Adelante, Mira, acá Gracias, hay una Alexis. ingeniero. buenísima pregunta de eso en el chat. Sí, Así. sí, ingenieros, hay una pregunta del señor Jim Pajuelo que menciona,
Un aproximado por empresa prestadora de servicios, ¿cuánto tiempo llevó su trámite para reubicar sus instalaciones? ¿Generó algún desfase por dichos plazos? Ok, a ver, yo primero doy un punto de vista y Carlos tú de lo que tienes experiencia, ¿te parece? Bien, cuando tienes una interferencia, en principio ya tienes, si es que está identificada en el expediente técnico, ya tienes ha habido supuestamente un primer acercamiento con este operador, en el cual ya se ha estimado en qué va a consistir la interferencia y cuáles van a ser los alcances. Lo que toca es que desde el expediente técnico, que fue en un año, por decir un ejemplo, 2010, y te toca ejecutar al 2012, tienes que volver a acercarte a la entidad y decirle, mira, oye, tengo esta interferencia. Y en ese lapso de tiempo es probable que haya habido modificaciones inclusive esa interferencia. Entonces toca volverle a tocar la puerta a este operador y decirle, tengo esta interferencia, necesitamos trabajar porque esto ha sido comunicado y tengo que cumplir con este alcance y esta implantación de esta infraestructura. Ahí empieza el trámite de interacción con el operador privado y evidentemente ahí se empieza a volver a ver la solución técnica, si la solución técnica planteada en aquel entonces, al día de que te acercas a ejecutar, si es la solución técnica adecuada. Entonces, se compatibiliza la solución técnica y este tiempo de compatibilizar la solución técnica es lo que justamente no está escrito pues en ningún sitio, ¿no? Y lo que te vas a encontrar es que te decía que el funcionario te dice, ah, ya ven, oye, voy a ver a qué ingeniero te pongo para que veas la solución. Y puede ser que después te diga el ingeniero, están ocupados atendiendo otras prioridades que teníamos porque ustedes no los teníamos previstos en cartera. Entonces, te tengo que hacer un espacio de acá una semana o 2 semanas, o te dicen simplemente, hoy sabes que no tengo tiempo. Entonces, ahí es donde empezamos a gestionar a estos stakeholders, el contratista directamente, y tiene que ir muy de la mano con el contratante, porque el contratante es el primer interesado en que tiene que velar para que estas interferencias se puedan materializar. Entonces, ¿cuánto tiempo hay? No hay una respuesta clara, puede ser, no hay tampoco un reglamento que diga el plazo de respuesta es tanto, sino depende de la gestión de los interesados directos, en este caso el contratista, y implicar al supervisor y implicar a la entidad para que sea prioritario la atención. Yo les había dicho, en la línea 2 tuvimos este problema que tuvimos que hacer convenios específicos para que nos asignen personal específico para que nos atiendan las interferencias, porque siempre tenían una excusa probablemente razonable que tenían otras prioridades y no podíamos atenderlos a tiempo. Entonces, esto depende de una acción directa y hacer un plan de acción para tener en fecha. Es decir, oye, si yo tengo que lograr en esta fecha, entonces tengo que acercarme de acuerdo a mi programa de obra mucho antes del inicio de la actividad. Tiempo atrás tengo que empezar con estas gestiones y lograr identificar en qué plazo voy a confirmar la solución técnica y empezar a hacer las exploraciones también, ¿no? Porque también hay que hacer piquetes para ya ver si efectivamente lo que dijo Carlos, si efectivamente coincide la red, porque en el piquete me doy cuenta que no coincide, entonces ya tengo que volver de una nueva solución técnica y empiezan las variaciones o ajustes. Eso es lo que podría comentar. Sí, concuerdo. Digamos, yo agregaría totalmente de acuerdo pues, con lo que dijo Edison. Yo agregaría pues que las interferencias, o sea, normalmente los que somos, los que venimos de esa línea de programadores como Edison y yo, pues nosotros estamos acostumbrados a tal vez planear un poquito antes las cosas y a tratar de prever porque es nuestro trabajo, digamos, nos criaron de esa manera. Pero muchas veces lo que pasa es que en los proyectos se espera a que ocurra el evento para yo empezar a mirar cómo lo resuelvo. Y por ende estamos apagando incendios todo el día, todos los días. Y yo creo que, como bien decía Edison, eso es lo que hay que tratar de prevenir, sobre todo en un tema de redes. No existe entidad que pueda decir que tiene 100% catastrada el 100% de las redes. No existe en ninguna parte del mundo. ¿Sí me entienden? Entonces, mientras uno entienda que tenemos un posible problema, la dimensión del problema todavía no la sabemos, pero tenemos un posible problema, el reconocimiento del problema nos ayuda a que tratemos de resolverlo, como bien decía Edison, de una manera proactiva y sobre todo anterior a que el problema se nos convierta en problema, valga la redundancia. Entonces,
una de las cosas que yo siempre les sugiero, por ejemplo, a las entidades es el día que arranca el proyecto, hagan una comisión, un comité de interferencias, siéntense y hagan una catastro de interferencias en ese momento que el contratista la hace porque debe hacerla, pero en ese momento lo tratan de resolver juntos. Y de esa manera se trata de resolver el problema de la manera más ágil porque es un tema que pasarle todo al contratista, pues muchas veces no resuelve el problema porque muchas veces vuelve a gobierno y muchas veces una entidad de gobierno tiene mejor entrada y mejor comunicación con otra entidad de gobierno, por ejemplo la de agua con la de energía. Entonces es más fácil ayudar a gestionar de esa manera que simplemente pasar el problema al contratista y decir pues, que mira a ver qué haces con ese problema. Entonces yo creo que ese tema de interferencias, mientras se reconozca que es un riesgo conjunto, que es un riesgo que se resuelve de una manera más rápida con los dos actuando de manera unida y conjunta, yo creo que se resuelve mucho más rápido y se soluciona mucho más rápido. Y ahí decían, ¿generó algún desfase en los dichos plazos? Comúnmente lo genera. Y precisamente esta actitud de lo que yo digo de resolverlo juntos, la idea es usar la holgura del proyecto que normalmente tiene al principio para que mientras se hagan planteaciones temporales, las movilizaciones de la gente, etcétera, etcétera, que eso toma tiempo, si en paralelo estamos resolviendo las interferencias, al menos para saber dónde están, pues en ese momento nosotros estamos ganándole al problema tiempo. Entonces, tratar de que esa generación de desfase de plazos sea lo menor posible, ojalá no exista, pero sea lo menor posible basado digamos, un estudio mucho más detallado, que el contratista tiene esa capacidad de hacer un estudio más detallado de lo que tienen muchas veces las entidades. Entonces, en ese sentido, el contratista entra con su equipo de redes, empieza a tratar de detectar las redes, pero conjuntamente empiezan a mirar cómo lo resuelven. Y eso, pues, creería yo que es la manera más sensata de manejar ese riesgo. Gracias, ingeniero Carlos. Gracias, ingeniero Edison. Espero que su absolución haya respondido a la pregunta o le haya gustado al ingeniero Jim Pajuelo. Asimismo, tenemos dos preguntas más del señor Walter Moreno, que indica una consulta para el ingeniero Edison. ¿Cómo se gestionó el tema arqueológico en una ciudad como el Cusco, llena de ello? Imagino que temas arqueológicos. Bien, no conozco muy de cerca digamos, cómo se han resuelto los hallazgos arqueológicos, pero evidentemente Cusco es una ciudad arqueológica de por sí histórica y entendería que las identificaciones han sido mediante primero el CIRA y los famosos PMAs, y evidentemente en las excavaciones si ha habido algún importante hallazgo arqueológico, ha habido pues el rescate, no sé si ha habido rescate, yo soy honesto, no conozco, pero por lo menos de las noticias y en el tiempo que me han consultado este proyecto, no nos han contado una fase de interrupción del proyecto por los hallazgos arqueológicos. Entiendo, los hallazgos arqueológicos que se han encontrado han sido en menor medida, no han implicado una variación geométrica del trazo ni una modificación de la infraestructura. Por lo menos es lo que yo conozco, porque hubiese saltado en las noticias y me hubiese puesto al tanto, pero eso es lo que podría comentar. No sé si Yo agrego, algo digamos, una Carlos. cosita basada en experiencia de otros proyectos y de investigaciones que ha sido por el camino de la vida, pero hay diferentes, digamos, niveles de problemas arqueológicos. Uno no puede determinar que todos los problemas arqueológicos tienen el mismo nivel. Digamos, un problema es llegar y encontrar unas vasijas. Las vasijas, pues los arqueólogos, por lo menos con los que yo he hablado, un tema es entrar, documentar, retirar las vasijas, se llevan a un museo, etcétera, etcétera, y se continúa. Otra cosa es encontrar una gran edificación, ¿cierto? Y eso es otra, digamos, es otro nivel de problema. Y les doy un ejemplo. El metro de Atenas, la primera línea, duró 25 años construyéndose, porque imagínense si el Cusco tiene la historia que tiene, calculen Atenas. Entonces, obviamente, cada vez que avanzaban, pues se encontraban, y era una excavación manual en su momento, pues de NATAM, pero no era con máquina, no era con TDM, precisamente por eso. Entonces, a medida que iban llegando y de pronto descubrían unas ruinas de otro templo de hace 5000 años, les tocaba parar. Y además el templo pues no se puede retirar, no se puede mover, no se puede llevar a un museo, entonces les tocaba echar para atrás,
rediseñar, darle la vuelta y tratar de ir alrededor para no cumplir, no dañar el templo, porque es un tema arqueológico gigantesco. Entonces yo le agregaría, yo entendería, no conozco como Edison el tema en Cusco, aquí alguien dice que el tema fue inicial y que fue previo, pero que pues supongo que al final se resolvió porque la vía existe. Pero son diferentes tipos de niveles de temas arqueológicos y nuevamente, pues nadie tiene una bola de cristal para saber exactamente qué se va a encontrar. Pero la idea es, pues, trabajar de la mano con los arqueólogos y tratar de resolverlo, sea, como se habló, parar, retirar lo que se pueda retirar desde el tema arqueológico y tratar de seguir, o si no, pues el peor de los problemas es un rediseño para tratar de darle la vuelta al tema arqueológico. Ujú. Solo para terminar, lo que Julio Olarte puso en el chat es esencial. El FIDIC prevé una cláusula específica para tratamiento de riesgos arqueológicos. Evidentemente, si un riesgo arqueológico, un hallazgo, como dices, es de una magnitud importante y te genera un retraso, una modificación del proyecto, tienen que ser analizados y reconocidos los impactos en costos y plazos, ¿no? Eh, Eso es, no sé si tenemos alguna otra consulta, Alexis, o Sí, podemos abrir el tenemos foro. una pregunta más por parte del ingeniero Walter Moreno que menciona para una consulta para el ingeniero Carlos y quizá nos puede dar alguna información adicional acerca de la construcción del metro de Bogotá, a base de su experiencia quizá. Ahí hay un tema complicado porque yo soy parte de uno de los arbitrajes, soy árbitro, no potencial árbitro en uno de los arbitrajes, entonces no puedo contar mucho al respecto. Además, he tratado de no enterarme para ser lo más imparcial posible al respecto cuando entre el caso. Pero de lo que yo sé, mucho de lo que hemos venido hablando, o sea, tema de redes ha sido el principal problema. Y es que han encontrado muchos temas de redes no catastradas que han tenido que mover o que se pensaba que iba a mover una red y tuvieron que mover cinco. Entonces, esto va muy en línea con esto mismo que hemos venido hablando, y es que ese riesgo de interferencias y ese riesgo de redes, aparentemente, según he visto pues, en redes sociales y en noticias, ha sido gran parte del problema de Metro de Bogotá. Allá lo que comenzó, pasó en Lima, fue que inicialmente se hizo unos estudios para hacer la primera línea del Metro de Bogotá. Bogotá tiene 12 millones de habitantes, como Lima. Entonces, imagínense pues, los problemas de movilidad que tiene Bogotá, al igual que los tiene Lima, por supuesto. Entonces, era una línea que se iba a hacer subterránea, que se planeó de una manera subterránea y llegó un alcalde siguiente y entonces tomó la decisión de que es que subterráneo era muy costoso y que le iba a elevar. Pero claro, el problema cuando uno la eleva, pues es que ya no puedes pasar por ciertas partes, ya no puedes hacer diagonales, ya no puedes hacer ciertas cosas porque tienes que usar corredores que ya existen por donde, por el aire, por encima del terreno, pues quepa la línea, porque obviamente hay edificios, etcétera, etcétera, mientras subterránea, pues puedes trazar una diagonal. Entonces había temas donde decían que en Bogotá no se podía construir porque había muchas redes. A mí me pidieron escribir un artículo en un periódico sobre eso y yo decía, eso es otro mito urbano, pues a mí que me vengan a decir que Nueva York o Londres o París no tiene redes, ¿sí me entiendes? Entonces son mitos que se van creando. Entonces, que hicieron que el metro, por un alcalde X, no voy a decir si me cae bien o no me cae bien, pero lo decidió sacar por encima del terreno y pasó lo que pasó igual en Lima, y es que va a quedar muy seguramente la primera línea elevada y la segunda, tercera, cuarta línea y demás del sistema, todas subterráneas. O sea, no es una coincidencia que la gran mayoría de los metros del mundo sean subterráneos, no es una coincidencia, es porque tiene sentido y porque el subsuelo es de la nación. Entonces, tiene sentido eso también. Entonces, como decía Edison cuando les mostró la planta, el plano del movimiento de la estación, claro, cuando tú no expropias, sino lo que haces es usar terrenos que son públicos, pues calcula las optimizaciones que ocurren solo en temas de costo y de precio. Pero obviamente si eso lo subes a nivel de terreno, donde cualquier cosa tienes que, casi todo lo tienes que expropiar, porque ya el terreno, el subsuelo, no es tuyo, sino, perdón, la parte de arriba no es tuyo, en cambio el subsuelo es de la nación, ahí tienes un problema. Entonces, hay una discusión gigante sobre si el metro debió haber sido subterráneo o elevado. Yo pienso que siempre debió haber sido subterráneo. Así escribí un par de artículos que me pidieron que escribiera en diferentes periódicos y medios. Pero ya en este momento, por ejemplo, el presidente nuestro, que fue alcalde en su momento, quería devolver el metro a que fuera otra vez subterráneo. Ahí me pidieron escribir como un artículo diciendo qué opinas. Y yo decía, pues ya cuando llevas 35% de avance, ¿cómo vas a parar un proyecto, ponerle freno a mano y tratar de enterrarlo? O sea, ¿ya qué? Ya terminen el proyecto, sí, que debió haber sido subterráneo, sí, pero no importa. Ya termina el proyecto, complétalo y en ese momento miras cómo lo unes con el resto de las líneas que van a ser subterráneas y ya.
pero no puedes agarrar 35% de ese presupuesto, que para un metro es gigante, y simplemente botarlo a la basura para volver a arrancar con unos estudios y demás de un diseño completamente diferente. Entonces, esa sería tal vez mi opinión. Sí, yo quería complementar porque, Carlos, yo conozco perfectamente también la historia del metro de Bogotá. Yo soy también apasionado del mundo ferroviario y les ha tomado más de 30 años llegar a esta decisión de por fin rehacer el metro de Bogotá. Pero en síntesis, tengo casualmente comunicación con el jefe de interventoría del metro de Bogotá, con el cual siempre intercambiamos opiniones, porque también fue el del metro de Quito y siempre intercambiamos experiencias y comentarios. Entonces, en el caso del metro de Bogotá, yo sí tengo una opinión particular respecto a la inserción urbana, porque hay mucha discusión si todo es subterráneo o es elevado. En realidad, en mi opinión, y también de acuerdo a las prácticas mundiales y el desarrollo de los metros, es que si tienes la oportunidad de hacer menos afecciones y hacerlo netamente subterráneo, pues va subterráneo. Pero si tienes la oportunidad de subir a superficie y hacer en viaducto, y ahí va el tema, y no tienes muchas interferencias, tienes una sección vial bastante prevista. Es más, a veces las secciones viales modernas ya prevén una berma central porque proyectan el futuro, donde sí hay los distritos nuevos, ya prevén unas secciones viales más cómodas. Entonces, en esos sitios es probable que pueda emerger, si hay condiciones, el metro subterráneo a viaducto o inclusive en algunos casos va a superficie. Pero si nos vamos a recorrer los metros en el mundo, tenemos netamente subterráneos, algunos son mixtos, un tramo subterráneo, un tramo a nivel, sale arriba, se vuelve a meter, se inserta con el desarrollo inmobiliario. Hemos visto en Hong Kong que hay metros que inclusive atraviesan edificios y están a nivel de viaducto. Entonces, depende, para mí la respuesta es depende, porque si tengo un suelo muy complicado, es probablemente muy complejo hacerlo subterráneo, porque la geotecnia juega un papel importante. Entonces, ahí hay matices de si es subterráneo, elevado, y evidentemente hay que ver todas las variables de suelo, interferencias, inserción urbana, capacidad de la sección vial y otros aspectos, ¿no? Eso es lo que quería comentar. Sí, concuerdo completamente contigo. La respuesta es depende. Si existiera una sola receta de cocina que funcionara para todo, pues todos se harían iguales, ¿sí me entiendes? Exacto. Totalmente de acuerdo contigo. Dale. Gracias, ingenieros, ingeniero Carlos, ingeniero Jason. Tenemos dos preguntas más, si nos permiten, quizá. Sí, sí, dale. Una por parte de Hernán Piña, que consulta, bueno, no sé si podría reformular su pregunta, pero indica sobre las interferencias informales entre el Perú y otras ciudades. Creo que lo puede reformular mejor mientras vamos a la siguiente pregunta, que nos indica. Sí, sí, Buen que nos día. aclare a qué se refiere con interferencias informales. Ahí sería el punto. Sí, quizá mientras se Imagino formule que la otra pregunta lo las puede ver. conexiones ilegales a las diferentes redes, supongo, pero si por favor nos las puedes poner más abajo, de pronto aclarándonos, te la podemos responder con el mayor de los gustos. Gracias, ingenieros. Mientras lo va reformulando, tenemos la pregunta de F. Zulema que menciona. Buen día. En principio, muchas gracias por permitirnos tener esta ponencia importante para crecer profesionalmente. Segundo, dentro de su experiencia, ¿cuál sería el tip para que un funcionario público adopte decisiones oportunas sin el temor de que las entidades de control cuestionen a su entender una u otra acción, orientando a responsabilizarlos penalmente sobre su actuación? Es un tema delicado. Ya me das de pronto darle una primera pasada y Dale, les dale, comento dale. sobre eso. Ahí hay un tema y es, entiendo la pregunta y es cómo hace un funcionario para actuar diligentemente sin arriesgarse en lo personal. Y eso, mira, es una de las preguntas, el de por qué estamos aquí, y esa creo que son las dos principales preguntas de la historia de la humanidad. Porque es que es increíble, es un tema, o sea, ser funcionario público yo nunca lo he sido, pero entiendo mucho el rol del funcionario público, porque es que muchas veces los privados dicen, pero es que el funcionario es absurdo lo que hace y lo que dice y la cosa como hace. Ser funcionario público no es fácil, porque tiene unas implicaciones que el privado no tiene. Entonces, desde ese punto de vista, existen todas las contralorías y los entes de control que están, además tienen un rol donde de entrada suponen
corrupción y entran buscando una corrupción que muchas veces no existe, y hay que decirlo. A veces sí, y para eso existen las entes de control, estamos de acuerdo, pero muchas veces no lo están. Entonces, cuando tiene una persona buscando corrupción dentro de un proyecto que está actuando de una manera adecuada, pues lo que hace es entorpecer, pero en los funcionarios entonces lo que hacen es tratar de cuidarse también, tratar de actuar lo más diligente que se puede comúnmente, pero dentro de una protección a ellos mismos y a sus familias, a sus activos y demás. Entonces, pues les doy otro ejemplo, pues muchas veces uno dice, pues como yo veo funcionarios que dicen por debajo, o sea, como se dice, off the record, ven, yo sé que tú tienes razón, pero no te lo puedo decir porque eso me significa firmar una variación de contrato y si yo la firmo, las clientes de control me van a meter a mí en un problema. Entonces yo prefiero votarlo a una junta de resolución de disputas, CRB, Dispute Board, y que sean ellos los que digan un arbitraje y yo me ahorro el problema. Me ahorro el problema en lo personal, me refiero. Entonces, claro, cuando en el esquema anterior, cuando esa modo de actuar, que yo sé que no es ideal para el proyecto, pero entiendo la razón por la cual ocurre, se vota un arbitraje, pues estamos hablando de un problema de 2, 3 años. Cuando esa discusión sale a un dispute board, estamos hablando de una resolución en 90 días. Entonces, en 90 días se tiene una decisión de, a veces no se sabe quién lo paga, todavía no se ha decidido, y eso está todavía en charla, pero por lo menos se dice, el que tiene la responsabilidad de hacer X es el contratista, proceda, y el contratista procede. Y procede entonces tranquilo porque, digamos, la entidad, el ente público o el funcionario público se quita esa responsabilidad de encima pero también puede actuar, el proyecto actúa y el contratista pues no quiere tomar una decisión sin que le den una instrucción al respecto, ya con una instrucción del dispute board, una decisión, pues puede actuar también y avanzar. Entonces, en ese sentido, todos quedan más tranquilos y eso yo creería que es otra de esas ventajas de esta diapositiva que tiene Edison acá, y es otra de las ventajas, es eso, y es la responsabilidad de ese tipo de cosas, de ese tipo de cambios, que por más de que sepas que tienes la razón, el funcionario público no puede darle la razón porque se mete en un problema, se mete en una investigación, pues el dispute board resuelve rápido y el proyecto avanza. Tal vez sería mi primera respuesta. No sé si complementas eso. Sí, 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 sí. Mira, un tip importante yo casualmente he sido funcionario público, así es que he pasado por esto, te lo digo con alta empatía y he estado de todos los lados, he estado en el privado, estos últimos años estoy más del contratista y también he tenido el rol de ingeniero y supervisor. Entonces, un tip para el funcionario público es aplicar la gestión de riesgos, tener identificados los riesgos tempranamente. Ni el día que inicia el proyecto tengo que empezar a trabajar con la identificación de riesgos. Una vez que identifico estos riesgos, ya automáticamente sé qué es lo que cómo va a desencadenar. Y ahí es donde me tengo que apoyar en el Dispute Board o en la Junta de Prevención de Resolución de Disputas o en la Comisión de Resolución de Controversias. A este panel de expertos le tengo que socializar en las reuniones mensuales de seguimiento o simplemente informarle, decirle, mire, tenemos este listado de riesgos y sobre este riesgo en específico no tenemos una claridad. Necesitamos que nos apoyen. Entonces, ahí podrá haber el Dispute Board abiertamente, los que nos dedicamos a esto también abiertamente, a viva voz, se les puede dar una ruta, una recomendación, una sugerencia por dónde pueden ir el camino de mitigar o resolver este riesgo, o abiertamente decirles, pues, hagan la función consultiva, escriban las dos partes en blanco y negro qué es lo que tienen duda y gustosamente el panel de expertos, los Dispute Board, estamos a su disposición para absolver esas consultas. Y ese escrito va a servirles para que puedan tener un soporte ante las entidades que auditan los proyectos, pues como son la Contraloría y órgano de control interno. Entonces, sumado a ello, yo le diría algo a esta compañera que hace la pregunta, le diría que también es importante, todas las entidades tienen un tema de formación, de conocimiento del modelo de contrato. Entonces, conocer el modelo de contrato, tener capacitaciones sobre el modelo de contrato, tener capacitaciones sobre cómo funciona el Dispute Board, cómo es este mecanismo en el desarrollo de los proyectos, hace que podamos usar estas herramientas adecuadamente y estos modelos de contratos. Eso es lo que podría indicar. Y con eso, pues adicionalmente, inclusive, si estás trabajando con multilaterales, algunos de estos proyectos tienen inclusive una bolsa para lograr asistencias técnicas. Es decir, necesitas un experto en cierta materia, pues
puedes consultar un juicio experto y ese juicio experto se comparte, e inclusive se puede compartir con el distribuidor. Entonces hay caminos, pero siempre tiene soluciones. Dale. Gracias, ingeniero Carlos. Ya como última pregunta, si me permiten, para poder terminar lo que es este panel forum, tenemos la participación del señor Julio Delarte, que menciona una pregunta. El FIDIS rojo, que es el de la vía expresa Cusco, ¿cuál fue la razón del uso de la advertencia anticipada en la cláusula 3? Esto trajo problemas al momento de la aprobación de variaciones por incompatibilidad con la norma peruana. ¿Cuál sería su comentario, ingenieros? A ver, me permites en principio, no conozco específicamente la pregunta, pero la cláusula 3 en los contratos FIDIC rojo y rosa habla de las funciones específicas del ingeniero, ¿no? El 3.5 habla justamente de las determinaciones del ingeniero respecto a muchas actuaciones que hace el contratista y que deja a decisión del ingeniero. Y la 3.3 es la autoridad del ingeniero para dar instrucciones, ¿no? Es decir, cuando se ha presentado una solución técnica que no era compatible con el expediente técnico, entonces, ¿qué tendrá que hacer el ingeniero? Tendrá que instruir que se haga la nueva solución técnica y evidentemente hacer los costos y pedir una propuesta al contratista, ¿no? Entonces, la cláusula 3 tiene que ver mucho con el tema de las variaciones, efectivamente. Las variaciones están en la cláusula 13. Entonces, si leemos en los FIDIs, en la cláusula 13, habla justamente de las instrucciones. Y te vas a la 3, el ingeniero tiene que estar en la capacidad de identificar estas variaciones o modificaciones al contrato o en su defecto ver si es una obligación del contratista, no habrá pues necesidad de instruir una variación, sino la instrucción será cumple tu alcance que en tal acápite o de acuerdo a los requisitos de las obras está especificado acá y simplemente cumple tu alcance. Pero si evidentemente va a gatillar una variación, una modificación, pues también la tendrá que hacer. Entonces, la pregunta está bastante genérica, la cláusula 3 es amplia, 3 perdón, pero la cláusula 3 habla específicamente de los roles del ingeniero. Muchas gracias, ingeniero Edison, ingeniero Carlos. Y bueno, con esto damos ya el cierre a este panel forum. Y como se indicó, pues con este primer paso en este panel forum damos apertura al ciclo de paneles, de análisis, de debate, de reflexiones en diferentes temas para todo este 2025, por lo que seguiremos invitando desde Ancagua Internacional a diferentes panelistas de calidad, quienes seguirán compartiendo, quienes nos comentarán y nos indicarán todas las lecciones valiosas que han obtenido durante su carrera profesional. Asimismo, desde Ancagua Internacional agradecemos a usted, ingeniero Edison, a usted, ingeniero Carlos, por tan brillante exposición, por tan brillantes comentarios que nos han ayudado a todos aquí presentes a que podamos tener también nuevas perspectivas sobre esas lecciones aprendidas, tanto de la vía expresa, como se comentó, así como los diferentes ejemplos que dio el ingeniero Carlos a través de su experiencia internacional. Nuevamente, desde Ancagua Internacional agradecemos a ustedes, los ingenieros, y a todas las personas que han estado presentes en este panel foro. Muchas gracias, ingenieros. Gracias a ustedes por la Gracias invitación. a ustedes, que tengan buen día. Gracias con todos. Hasta el siguiente sábado. Muy buenos días. Gracias a todos. Adiós.